Dios bendiga a todos los hermanos, amigos. Un abrazo. Es una hora maravillosa para expresarle al Todopoderoso, al Soberano de los Reyes, nuestro agradecimiento. Es un día para unirnos más a Dios y contarle el propósito de nuestro corazón. Amados, reciban una bendición del Todopoderoso. Haga resplandecer sobre ustedes todo su favor, toda su gracia, sea alcanzándoles desde ahora y para siempre. La Biblia dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Dios acampa alrededor de las personas que le aman, que le sirven, que le magnifican, que esperan en su misericordia. Dice, les guarda desde ahora y para siempre. El creador del cielo y de la tierra, el dueño de nuestras vidas, es fiel a su promesa y dice que Él acampa alrededor de todos los que en su corazón han ordenado su vida, han propuesto en su corazón amar, respetar, servir, escuchar y obedecer a Dios. Así que nosotros tenemos esta confianza, esta seguridad que Él nos oye, nos bendice y está siempre, siempre, siempre vigilando nuestra vida. Por eso el salmista dijo en el Salmo 23:6, de verdad, el bien y la misericordia del Dios Todopoderoso me seguirán todos los días de mi vida y en su casa moraré por largos días. Amados, tenemos una garantía muy grande en medio de esta situación mundial. Hay una puerta abierta, hay unos brazos extendidos, los de Cristo Jesús, Señor nuestro, para darnos vida, para darnos libertad y esperanza, para ayudarnos en la travesía más difícil de nuestra vida y de nuestra sociedad. Les invito a tomar la Biblia, la palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, el verso 36. Dice así, Jesús en Getsemaní. Entonces llegó Jesucristo con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, quédense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este pasaje bíblico hallamos una evidencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de su experiencia en el paso como humano por esta tierra. La palabra de Dios nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo usó el método de la oración, como lo hicieron otros antepasados. Encontramos muchas personas que oraban, por ejemplo, Moisés, Abraham, Elías, Samuel, Daniel, el apóstol San Pablo. Pero aquí nosotros encontramos un ejemplo muy grande de la oración, el por qué y el para qué la oración. Nuestro Señor Jesucristo, Él hace una oración ejemplar. Y frente a una circunstancia que Él conocía, Cristo ya había leído, Cristo ya tenía en su mano el libreto por donde Él tendría que pasar.
cuáles eran los pasos a seguir y los resultados de seguir los pasos cumplidamente. Así que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no vino a esta tierra, no se enfrentó a las circunstancias de la vida de una manera ciega, de una manera desconocida. Él sabía todas las pérdidas, todas las ganancias. Él sabía todo lo que le ocurriría. Así que nuestro Señor Jesucristo en el libreto ya tenía todo el conocimiento, toda la experiencia por dónde Él pasaría y de qué manera debería enfrentar cada situación del día a día. Entonces, en el cumplimiento de cada capítulo de su libreto, que Él ya conocía, entonces se acercaba al Padre Eterno, pidiendo la fortaleza para su alma, su cuerpo, su espíritu, y pidiendo la dirección, cómo hacerlo bajo la sombra protectora del Omnipotente, con el respaldo y la guía del Padre Eterno, y cumplir a cabalidad, a la manera de Dios, en el momento de Dios, en el lugar de Dios, como estaba escrito. Dos cosas importantes. Una, conocía perfectamente el papel a desarrollar. Dos, no dependió de su capacidad o de su ingenio. Esperaba en la intervención divina para lograrlo. Amados, en este capítulo 26, verso 36, vemos a Jesucristo en una oración ejemplar. Sabiendo lo que le ocurría, entonces le dice a sus discípulos que hay una necesidad que le acompañen a orar, porque de todas las travesías, de todas las obligaciones, de todos los compromisos dados por el Padre para ejecutar en la tierra, el más imposible era este, de entregar su vida, de pasar por el calvario, el martirio, la humillación, el desprecio, el látigo, la cárcel, el juicio, la muerte y la resurrección. Así que Cristo está culminando su historia en la tierra como humano. Está a punto de sellar la salvación de la humanidad con su sangre preciosa. Es el momento más interesante de la ejecución de su plan y el más interesante para la humanidad ser salva y libre. Y el más difícil porque todas las fuerzas maquiavélicas de las personas, del diablo, de los demonios, los principados de las tinieblas, los gobernadores de las tinieblas, todo el mal se uniría como uno solo para arremeter con toda su furia en contra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Cristo pertenece a un grupo pertinente de 3 hombres, Pedro, Juan, Jacobo. Se une y le ruega que por favor lo acompañen, que por favor lo ayuden en la oración, porque es la situación que más él había pensado al pasar por ella. Ahora, el método que Cristo usa es orar. Dobla sus rodillas, también dice el verso 36, pone su rostro en tierra y allí empieza a orar y dice la palabra de Dios: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, si es posible de salvar la humanidad de otra manera, que yo no vaya al juicio, a la cárcel, al látigo, al ser escarnecido, despedazado, crucificado. Bueno, si hay otra fórmula, otra manera, frente a un libreto ya escrito, entonces no se haga como yo quiero, sino como usted quiere. Amados, en la vida de las personas hay momentos muy difíciles. Todos los humanos tenemos momentos de angustia, de dolor,
de muerte, de desesperación. Todos los humanos nos enfrentamos a situaciones que jamás pasaron por nuestra cabeza, que jamás nos advirtieron, que jamás hemos visto en otras personas. Cada hombre, cada mujer escribe su propia historia, y a veces la historia de muchos hombres, como en el caso de Cristo, de Pablo, de Pedro, de Juan y otros apóstoles, fue escrita con su propia sangre, su propio sacrificio. Amados, hay una situación que debemos de entender, y es: nosotros no sabemos nada de nuestro día de mañana. No sabemos nuestro futuro. No sabemos si estaremos vivos o muertos, exitosos, fracasados, felices, estaremos tristes, acabados. No lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos: es que si nuestro Señor Jesucristo va adelante, no importa por dónde pasemos. Aquí lo importante es que haya una dirección. Digámoslo de otra manera, haya un director, el que escribió nuestra historia ya. Porque hay una historia escrita, hay un modelo de vida, hay un libreto ya escrito. Cristo le dice a Pedro: usted pasará por las peores circunstancias de un hombre que le haya pasado en la historia. Yo he permitido esas circunstancias. Usted va a ser sacudido, usted va a ser estrellado, usted va a llorar como un niño con mucha amargura. Usted va a pasar por los momentos más difíciles de su historia. Y Cristo en primera persona le dice: pero yo he orado para que usted no vaya a desmayar, para que usted no vaya a fracasar. Yo he orado para que usted no le falte su fe, mi acompañamiento, mi fortaleza, mi vida, mi libertad, mi ciencia, mi sabiduría, mi protección. Yo he orado para que esto siempre esté acompañándole a usted. Entonces, todo lo que nos ocurre en la vida es como el desarrollo de un libreto que ya está escrito. Cristo lo sabía. Amados, los grandes hombres de Dios. Ejemplo, el apóstol Pablo dijo: sea que vivamos para predicar esta palabra, para extender su reino, para servirle a Dios con lealtad, santidad, pureza, integridad. O sea, que muramos por predicar, seamos decapitados, seamos encarcelados, azotados, heridos. Dice, no importa. Lo importante es que vivos o muertos, Jesucristo siempre tiene el dominio sobre nuestra voluntad, sobre nuestro presente y nuestro futuro. Jesucristo es el que permite que el libreto que tenemos en la mano sea desarrollado a cabalidad, y Él nos dará las fuerzas. Él nos ayudará en la travesía más difícil de cada vida, de cada persona. No hay problema. Si vivos o muertos, lo importante es que Cristo ya va adelante. Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es: la vida nos da, la vida nos quita. En la vida se ríe, también se llora. Se gana, también se pierde. En la vida hay momentos de felicidad, de risas, de celebración, de muchas alegrías, de muchos abrazos, pero también vienen momentos cuando todo es tristeza, cuando es dolor, cuando es angustia, cuando es desesperación. Amados, es importante retomar lo que dice Mateo 26:36. Entonces Jesucristo llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
Y dijo a sus discípulos: quédense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, era el momento más difícil. Él sabía que ya el mal venía con pasos agigantados y que ya casi lo alcanzaba y que tenía que pasar por ahí. Luego dice en el 38, entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, este momento tan difícil que viene, pero no se haga como yo quiero, sino como usted quiere. Amados, después de esta oración, dice la Biblia a continuación, que el Todopoderoso le fortaleció. Dice que fue rodeado de muchos ángeles. Fue protegido, fortalecido. Y Cristo fue a la cruz. Fue encarcelado, fue enjuiciado, fue crucificado, fue despedazado con los látigos. Escuchó miles de voces que le condenaban, que le despreciaban, que le sepultaron, que respiraron y dijeron: nos libramos de Jesucristo. Ya no lo veremos más por las calles de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, por los caminos polvorientos. Ya el que incomodaba nuestras vidas, el que nos recalcaba con letras grandes la necesidad de los principios éticos, morales, el que nos incomodaba con una vida de lealtad y de obediencia, ya se fue, ya no está. Algunos respiraron, algunos celebraron, otros lloraron. Amados, en nuestra vida hay momentos así, cuando la gente celebra porque estamos enfermos, porque tenemos pérdidas, porque no hay empleo, porque no hay dinero, porque no hay finanzas, no hay salida, todo se puso de color oscuro, estamos en un túnel y no hay luz en el fondo, hay una situación sin presente, sin futuro, no hay un puerto seguro al cual dirigirnos, y hay gente que celebra y dice: así lo quería ver. Muy bueno que le pasó eso. Personas están así por millares. Otros se unen con nosotros a llorar, a darnos palabras de aliento, de fortaleza, y nos dicen: ánimo, fulano, perano, sutano, estamos con usted, lo vamos a lograr, unidos vamos a salir adelante. O sea, es importante conocer que la vida es así y no puede ser de otra manera. Si hay 100 personas de su círculo pertinente, 70 pueden estar a su favor y 30 pueden ser sus enemigos. O al contrario, pueden ser 70 sus enemigos, usted no les cae bien, les desean el mal, y hay 30 que están a favor. Nunca tendremos un 100% de favoritismo, jamás. Cristo no lo tuvo. Ningún apóstol, ningún profeta, nadie en el mundo ha tenido el 100% de aprobación por su gente conocida, por los que le rodean en el trabajo, en el estudio, en la casa. No hay un 100%. No lo hay. Ni aún dentro de las familias. No todos los hijos son leales a papá y a mamá. No. Si hay 2 hijos, hay uno que es más leal, el otro puede ser crítico, que ataca, que reprocha, que siempre critica lo de papá o de mamá o del otro. Si hay 3 o 4 o 5, siempre habrá 1 o 2 que se enfrente a papá y a mamá con un carácter diferente, con una percepción negativa. Siempre habrá dentro del mismo hogar. La Biblia registra esto desde el comienzo. El primer hogar, Adán y Eva, luego Abel y Caín, y estos se mataron entre sí, y así sucesivamente. Caín mató a su hermano. Y empezó la maldad. Amados,
en esos momentos de angustia por donde tenemos que pasar, porque así está en el libreto, no, la vida no puede ser de otra manera. Entonces, no decir, ¿y qué hacemos para que eso no suceda? No, al contrario. Cuando vengan esas circunstancias de la vida que nos ocurren a todos en 6,000 años de la historia humana, a todos nos ha ocurrido y nos ocurrirá. Entonces la pregunta no es, ¿qué hago para que esto no suceda? No, la pregunta es, ¿qué debo hacer cuando esto suceda? Porque así está escrito. Dice Job que todos los humanos nacimos para el sufrimiento. Y uno de los más terribles es morir. Es alejarnos de la mujer a quien amamos, al marido, los hijos, la familia, los amigos, el negocio. Es el más terrible, el más duro, pero así está escrito. Está establecido para los hombres, Hebreos 9:27, que mueran una vez. Todos los humanos tenemos que morir. Y añade Hebreos 9:27, dice, y después de la muerte el juicio, ya no en carne y hueso, sino el juicio en nuestro espíritu, en nuestra alma. O sea, daremos cuenta al otro lado de la vida, de esta vida. ¿Qué hicimos en este mundo? Y 2 Corintios 5:10 dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados, entonces retomemos, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué debemos hacer cuando vengan estas tribulaciones? El Señor Jesucristo, sabiendo de esto, estando bien informado, entonces nos da un ejemplo. Busca a sus 3 amigos, Pedro, Juan y Jacobo, y le dice, acompáñenme a orar que la situación está grave, esto está difícil, esto está imposible, es muy duro por donde voy a pasar, yo sé lo que viene. Ayúdenme a orar, no me dejen solo. Amados, de ahí la necesidad de orar. Cristo le dice a Pedro, retomando lo dicho anterior, es que usted pasará por una tribulación que llorará amargamente como un niño. A usted le viene algo difícil, pero yo me comprometo en primera persona a ayudarle, fortalecerle para que usted no desmaye, no resbale, no fracase, no eche a perder lo que ahora tiene. Yo he orado mucho por usted. Y Cristo así lo hace. Aquí en este capítulo 26, verso 70 en adelante, el apóstol San Pedro pasa por una crisis mortal. Sacudió toda su vida, todo su hogar. Su alma fue estremecida, sus lágrimas fueron derramadas como ríos, su voz, oración de agonía fue muy fuerte, pero fue restaurado. Y a partir de ese momento se convirtió en el gran apóstol San Pedro. Amados, no hay un mal que por bien no venga. Esto ayudó al carácter del apóstol Pedro. Ya era un hombre moldeado. Pasó por el esmeril, pasó por el proceso de Dios en este momento tan duro que sacudió, estremeció toda su vida. Ahora era otro hombre. Todo ese mal aparente y ese fracaso, esa pérdida, esa agonía, esas lágrimas, esa angustia desesperante que no se podía contener, ahora lo convierte en el gran apóstol San Pedro, como diciendo, lo metieron al fuego, quedó al rojo vivo y en el yunque con el martillo, Cristo le dio la forma de un gran apóstol. Y ahí es donde debemos de entender que todo lo malo que nos ocurra, Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan. Retomo, el ejemplo de Cristo en la oración es indispensable. Si no hay una oración, si no hay una búsqueda, es como no tener agua en el planeta. Se acabaría todo.
Quedaríamos como el planeta Marte y otros. Entonces el agua es vital para la vida, para la salud. La oración es vital. Sin ella no se puede salir adelante de una circunstancia X. Cristo oró con agonía. Pedro oró con agonía y nos dejaron ejemplo. Esto es importante. Entonces, frente a lo que estoy viviendo, yo no debo manifestar mecanismos de defensa o andar a la ofensiva o a la defensiva y armar todos los cañones porque me ocurrió esto. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice aquí en el verso 38 del capítulo 26 de San Mateo: entonces Jesucristo les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren conmigo. Y el 39 dice, y yendo un poco adelante, postró su rostro en tierra y oró al Padre. Y en el capítulo 5 del libro de Hebreos, el verso número 7, mire lo que dice el apóstol. Dice así: y Cristo en los días de su humanidad ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al Todopoderoso que lo podía librar, y fue oído a causa de su amor respetuoso. Así que nuestro Señor Jesucristo levanta una oración con mucha fuerza, con mucha pasión. Levanta oración con agonía, diciéndole: Dios, en el libreto suyo está escrito así, y yo lo cumpliré. Pasaré por este planeta, pero no siendo un fracasado, no siendo un derrotado. Aunque sea humillado, aunque tenga pérdidas, aunque tenga fracasos, yo tengo un alma triunfante, un pensamiento exitoso. Yo he venido a cumplir un plan de Dios. Y yo no puedo, no soy capaz. Por eso oro a usted para que me ayude cómo enfrentar este problema. Un problema con la pareja, con los hijos, con la economía, con la salud. O sea, yo no sé cómo resolverlo, pero a través de la oración me vuelvo a usted. Le pido primero que me perdone, que me permita tener un carácter cristiano, o sea, conforme a la voluntad de Jesucristo, a la manera de Dios. Le pido que me dé la ciencia, la sabiduría, la prudencia, la sensatez, la capacidad, el poder para ejecutar este libreto así como está escrito en tu libro. Quiero hacerlo a tu manera. Si este es el momento de llorar, de sufrir, de perder, de tener fracasos y hay que pasar por ahí, bueno, yo paso por ahí. Si el libreto está así, bueno, está bien. Cristo le dice a sus discípulos aquí en el 26:36 en adelante, después de haber orado, dice: ya viene el que me entrega. Y apareció Judas. Venía con un grupo considerable de soldados, armados, y abraza a Jesucristo y le da un beso. Él les dijo: a quien yo abrace, a quien yo bese, ese es, agárrenlo. Cristo lo observa, lo enrostra y le dice: ¿con un beso me entregas? No más. Así tenía que suceder, así estaba escrito. De entregarlo, de venderlo. Amados, si así está escrito en el libro de la vida, en el libro de Dios, y no puede ser de otra manera, entonces no estemos ansiosos, no estemos en desesperación, no estemos colapsados frente a una situación X. Más bien, digamos, esto es parte del libreto, parte del proceso, pero no estoy solo. El protagonista de esta película, de mi película, se llama Jesucristo. Y así como caigo en el lodo, así como caigo en los escombros, así como he sido herido o afectado, hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay amargura, vendrá el momento cuando dice: corten, ya. Y entonces nos extiende la mano y nos levanta. Dice la palabra de Dios que estando Cristo en la tumba, el Espíritu Santo de Dios se metió a la tumba. Le devolvió el espíritu a Jesucristo y se levantó, resucitó al tercer día, ya no con un cuerpo corruptible, sino un cuerpo glorificado.
Ese es Dios. Muchos enemigos de Cristo y todas las fuerzas del mal, allá está bueno, dijeron. Y tiene una piedra inmensa, está sellada, nadie puede mover la piedra. Allí se podrirá, allí jamás volveremos a ver a ese Cristo. Pero ahora que el Espíritu de Dios viene, lo levanta. ¿Cuántas personas han dicho, usted no puede? En el Salmo capítulo 3, el salmista recibió eso, David. Muchos son los que dicen, no hay salvación para este hombre. Este nunca se levantará. Lo que le está pasando, lo que está viviendo, jamás se levantará de esa situación. Él morirá en ruina, en miseria, en enfermedad, en soledad, en abandono. Nadie le podrá extender la mano. Ahí está viviendo lo que se merece. Nadie podrá ayudarlo. Es que es hermoso este Salmo capítulo 3. Quisiera leerlo y usted lo lee en su casa. Este Salmo tiene un contenido increíble, es maravilloso. Mire lo que dice este Salmo. Dice, muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él. Dios no está con él, Dios no lo ayuda. Él expresa frente a esa ofensiva, a esa crítica, a ese desprecio y ataque, mas tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No son las personas. No es lo que yo veo, no es lo que yo escucho. Es Dios el que levanta mi cabeza. Miles de hombres y mujeres gritaron, fuera con Jesucristo, suéltenos a Barrabás, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Miles de voces que las autoridades de Roma escucharon al pueblo y dijeron, crucifiquémoslo entonces. El pueblo pide eso, hagámoslo. Hay personas que piden el mal para usted y se unen miles de personas y dicen, crucifíquele. Hay que lapidarlo. Hay que derrotarlo. Y mientras más mal esté, más le caemos. Hay circunstancias difíciles de los humanos. No hay escapatoria. Todos los humanos tenemos que pasar por ahí. Por eso déjeme repetir Salmos 3:3. Mas tú, oh Dios, eres mi escudo a mi alrededor, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Cuando dice mi gloria es mi salida, mi bendición, mi esperanza, mi seguridad, mi satisfacción, mi vida plácida, mi vida realizada. Es Dios, no es el intento de los malos maquiavélicos, no es la suerte, no es el destino, no es el hoyo donde he caído, donde me han empujado, no. Mas tú, oh Dios, eres escudo a mi alrededor. Escuche esto. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su templo. Y ahora dice en el verso 6, dice, yo me acosté y dormí, desperté porque Dios me sustenta. Dios me da las fuerzas. Dios me da la vida, Dios me da el gozo, la libertad, Dios me da la esperanza. Yo no estoy solo en este mundo. Ahora Cristo solamente tenía 3 aliados, Pedro, Juan y Jacobo. Los 8 apóstoles desaparecieron, porque Zacarías 13:7 dice, cuando hieran a Cristo, los apóstoles saldrán dispersos, corriendo para salvar sus vidas. Y entonces Judas lo está vendiendo. Solamente 3 quedaron con él. Amados, aquí no quedó nadie con David. No había uno solo, ni su hijo siquiera, Absalón. Él se armó con 250 soldados para matar a David, para hacerle daño. Y el título del Salmo 3 dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo.
Absalón comía en el plato del rey David porque era su tercer hijo. Muy elegante, muy de buena presencia. Dice que era hermoso este hombre. Inteligente, capaz, apuesto. Dice, comía en el plato con su papá David. Y él contrató 250 soldados armados para matar a su padre y sentarse en el trono después de sepultar a su padre. Entonces no se asombre usted si su mujer se levanta como enemiga, o marido como enemigo, o hijos como enemigos, y le humillen, le maltraten, le ignoren, le desprecien, lo olvidaron, está en el terreno del olvido, del exilio, por allá donde nadie lo puede ver o ayudar, donde nadie le extiende la mano. Puede llegar esa situación. A David le pasó así. Pero él dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Dios me sustentaba. O sea, el único que me da fortaleza es Dios. El único que me ayuda es Dios. El único que me fortalece es Él. Entonces en el verso 6 del capítulo 3 de los Salmos dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron, oiga bien, sitio contra mí. No temeré a 10,000 soldados. No temeré, escuche eso, a millares y millares y millares de soldados. No temeré. Me rodearon, me amenazan. No, no temeré. Nada, nada, nada. Dice el verso 7, levántate, oh Dios, sálvame, Dios mío. Sálvame, levántame, ayúdame. Entonces la oración es tan importante, la oración es tan indispensable en medio de una tragedia como esta. Lo más importante es acercarnos a Dios, cerrar los oídos, los ojos, y con nuestro espíritu empezar a ver al Dios de la Biblia, al Dios de los milagros, al Dios de las misericordias, al Dios de las piedades, al Dios que escucha, al Dios que es pertinente, al Dios que le gusta salvar, que le gusta responder, un Dios que está encantado en ayudar a su gente, en hacernos bien. Ese es Dios, ese es su Dios. Ese es nuestro Dios a quien debemos orarle, acercarnos a Él. Cuando David ve esto, que humanamente no hay quien le ayude, quien le extienda la mano, quien le dé un bocado, que está en un desierto, en un valle de sombra, de muerte, de lágrimas. Entonces se dirige a Dios y dice, usted es mi escudo a mi alrededor. Yo puedo dormir, descansar, levantarme, porque usted me sustenta, usted se apersona de mi condición. Amados, es el momento de volver los ojos a Dios. Lo que está pasando en el mundo es Dios buscando que todos levantemos nuestra mirada a Él, le reconozcamos como Señor, como Salvador. Y en el momento de hacerlo, entonces nuestro panorama cambiará de color. Todo será totalmente diferente, distinto. Las cosas serán muy, muy diferentes para bien. Nos daremos cuenta que Dios está tan cerca de nosotros, tan cerca que nos puede oír. Tan cerca que puede extender su mano y salvarnos. Tan cerca que puede intervenir en nuestro asunto en tiempo real. Ese es Dios. ¿Qué tal si nos dirigimos a Él y le decimos que perdone nuestros pecados, que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser las personas correctas, que nos ayude a tener una experiencia real, que podamos sentir el abrazo de Dios?
Los que hemos orado así, Dios, quiero sentir un abrazo suyo. Necesito sentir su calor, su amor, su ternura, su protección. Los que hemos orado así, lo hemos vivido. Por eso lo expresamos, lo aconsejamos. Usted puede orar a Dios así. Dios, yo quiero sentir ese abrazo celestial. Aquí dice, yo me acosté y dormí, desperté porque Dios me sustentaba. David se da cuenta que aunque está solo en el desierto, Dios lo abraza en la noche. Y duerme tranquilo, aunque su hijo viene con un ejército numeroso buscando su vida para matarlo. Dice, yo duermo tranquilo porque el que está conmigo es más poderoso que el que está contra mí. Amados, hay un libreto que desarrollar. No lo podemos cambiar. Cristo oró para cambiarlo. Padre, si es posible, cambiemos esto, pero no sea como yo propongo, como usted propone Dios. Y la respuesta de Dios es, debe ir a la cárcel, debe ir al juicio, debe ir a la cruz, debe ir a la tumba, debe ir a la resurrección. Y así fue. No hubo cambio. Amados, si para Cristo no hubo cambio de libreto, para nosotros tampoco. Entonces preparémonos para la eventualidad, para lo que venga, con la ayuda del Todopoderoso. Oremos y pidamos a Jesucristo nos dé las fuerzas para la eventualidad, la ciencia y la sabiduría, cómo salir victoriosos de esto para el siguiente paso. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que mi vida es un libreto ya escrito por Dios. No es la suerte, no es el destino, no es la buena suerte ni la mala suerte, no son las personas malintencionadas, no, es un libreto que tengo que desarrollar a cabalidad. La vida no puede ser de otra manera. Te pido que perdones mis pecados, mi ignorancia. Tenga compasión de mí, perdóname, restáurame, sálvame, socórreme. Tenga piedad de mí, tenga misericordia. Borra todos mis pecados, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario me santifique. Hágame tuyo, Señor Jesucristo. Déjeme sentir ese abrazo, ese calor, esa amistad, esa relación estrecha. Permíteme engranar en el propósito de tu voluntad. Tome mi vida como una ofrenda. Escribe mi nombre en el libro de la vida de los que son salvos y agradan a Dios por toda una eternidad. Señor Jesucristo, tómame por favor. Sálvame, socórreme, hágame tuyo. Déjame verte hoy en mi vida, en mi pareja, en mis hijos, en mis finanzas, en mis negocios. Déjeme verte hoy. Tú eres real. Tú eres Dios. Tú eres Señor. Somos tus hijos, somos tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo rogamos y te lo imploramos en acción de gracias. Gracias, Señor amado. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde.